Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de elementos que integran la programación en un lenguaje de alto nivel. Como ya hemos estado trabajando en días anteriores, hemos visto ya algunos puntos referentes a la programación, algunas estructuras, algunos bucles, algunos sistemas, en general inclusive programas que se utilizan para la programación. El día de hoy vamos a estar trabajando con esta parte, los elementos. Vamos a hacerme aquí a un ladito. Esta información la podemos obtener aquí, aquí si alcanzan a ver. Ven ahí el enlace que tenemos de Sites, esta parte de aquí abajo. Aquí lo podemos ver. Ahí es de donde vamos a obtener información. Bueno, vámonos entonces ya con los primeros puntos. Estos elementos, básicamente lo que vamos a abordar es los puntos básicos con los que se desarrolla un lenguaje de programación de alto nivel. Vamos a ver el primero en este caso. Parte de los puntos o de los elementos en este caso es la sintaxis. Básicamente es cómo se escribe, cómo se redacta, qué es lo que debe de contener este tipo de lenguajes, es decir, las reglas con las que se va a desarrollar la construcción de la programación. Como ya hemos estado viendo, tiene una estructura específica. La sintaxis es la forma entonces de desarrollar esta. Otro de los puntos que contempla los elementos es el código objeto, es decir, las instrucciones que se van a desarrollar una vez que nosotros ya hayamos capturado el texto y que obviamente el compilador va a detectar si está bien escrito o si tiene algún detalle dentro de la información. Vemos otro elemento. Otro elemento de estos es la depuración. Una vez que nosotros tengamos una estructura ya definida dentro del lenguaje y lo podamos desarrollar dentro de la estructura completa, es decir, teclearlo en palabras comunes, pues este va a tenerse que depurar, así como lo veíamos en el elemento objeto. Este va a tender a desarrollar y encontrar tanto los errores como el proceso que se encuentre completamente legible. Otro de los puntos, ya una vez que esto se detecte, pues son los errores. Como vemos aquí, existe el error de sintaxis, el error lógico y los errores de regresión. Estos tres puntos, estos tres errores nos pueden marcar algún tipo de error cuando nosotros lo hayamos tecleado y encuentre palabras específicas, es decir, la parte de la sintaxis, o bien porque la operación matemática o la operación lógica no se haya desarrollado de la manera correcta. Y obviamente aquellos que son provocados por algún tipo de accidentes a la hora de corregir ya propiamente el mismo programa, la depuración, el error. Esos serían tres puntos importantes dentro de los errores que podamos encontrar y dentro de los elementos. Otro de los elementos ya en la parte léxica, es decir, de cómo está estructurada el lenguaje, tenemos o podemos tener la identificación, que es decir, los identificadores, las palabras reservadas, los literales, los operadores y los separadores que podemos ahí ver en esa lista. Son elementos que obviamente a la hora que yo escribo un programa, pues me va a determinar cómo está desarrollado y o bien yo tengo que especificar básicamente el lenguaje tal cual lo pueda entender la computadora. Otro de los puntos de los elementos de la programación pues es el identificador, es decir, una secuencia de caracteres. Los primeros tienen que tener algún tipo de letra, si es que está en minúsculas o subrayado, es decir, algo que me identifique dentro del mismo programa qué caracteres debe de tener. Aquí podemos ver un ejemplo, dice nombre, pues nombre de la clase, o en este caso ya definiéndolo como cantidad total, si es que así se le definió a este tipo de identificador, es decir, aquel que me va a permitir realizar alguna secuencia de pasos o una instrucción en especial. Para esto utilizamos las palabras reservadas, que son otro de los puntos de los elementos, es decir, aquellas que tienen un significado especial para el programa. Una palabra reservada no puede ser utilizada como un identificador, un objeto o una función. Y aquí podemos ver algunos ahí redactados. Podemos desarrollar, por ejemplo, en el caso de continuidad. Aquí déjenme les hago un poquito más. Ahí está. Continuidad, el cache, el do,
el extern, goto, if, int, son palabras que se van a encontrar reservadas para que el mismo programa pueda desarrollar alguna acción que viene ya estructurada para su función. Vamos a ver las siguientes. Estas serían las palabras reservadas, palabras que no se van a poder utilizar dentro de las instrucciones como una variable. En este caso ya tiene el programa de la identificación de qué es lo que va a desarrollar. Son palabras propias del mismo programa. Otro de los puntos dentro de los elementos de la programación ya de manera específica, de alto nivel, son los signos de puntuación y los separadores. Como podemos ver ahí, hay signos que ya vienen definidos para realizar algún tipo de acción. En el caso de pregunta, porcentaje, el ampersand, el gato, el mayor que, todos estos tienen un significado dentro de los lenguajes de programación de alto nivel. Vemos otro, es el lenguaje operadores en C. Existe el de la multiplicación, el de la división, como lo podemos ver ahí. Igual lo mismo el de la división, la suma, resta y el módulo. En algunas ocasiones han preguntado acerca del módulo, pues no es otra cosa más que el residuo de la división entera, es decir, lo que queda dentro de una vez que hayamos hecho una división. Viendo el orden de los operadores, pues primero vamos a evaluar primero la multiplicación, después la división, posteriormente la suma, seguida de la resta y por último el módulo. Estos serían el orden en el que se va a realizar cualquier tipo de operación matemática o de forma algebraica, según sea el caso, va a realizar este orden. Vamos a ver este otro, que son la prioridad de los operadores aritméticos. Mencionaba yo ahorita la multiplicación y la división. Aquí podemos ver que la prioridad dentro de todos, pues sigue siendo como en las matemáticas generales, el paréntesis. Las operaciones elevadas a alguna potencia. De ahí pasamos a donde vienen los multiplicadores. Permítanme para que alcancemos a ver aquí. Ahí está. Los exponentes, la multiplicación, la división, después el módulo. Al final viene la parte de la suma y la resta. En una ecuación normal que podamos realizar o en una operación algebraica, pues estaríamos hablando de que este es el orden que va a seguir el dispositivo. Vamos a ver otra de las diapositivas. Operadores de igualdad, existen los algebraicos. En el caso de Java, podemos ver que lleva un doble igual, es decir, ese doble símbolo de igual. En el caso de la programación hemos visto que el igual sencillo va a ser nada más directo, un solo símbolo, a diferencia de lenguajes como en C y Java, utiliza un doble igual. Un ejemplo, ahí lo podemos ver, X es igual a Y, es decir, o bien es diferente agregando el símbolo de exclamación. Vemos el ejemplo aquí en esta parte, lo podemos ver, X igual a Y, que es lo que viene descrito en la parte de abajo, igual. Y si yo quiero decir que es diferente, pues hago X, signo de admiración, igual a Y. Esa sería la manera como podemos identificar a estos. Sin embargo, nosotros en la parte algebraica, pues simplemente ponemos un igual, es decir, determinándolo. La función de estos símbolos es importante definirlos bien porque cada uno va a definirse como una regla que va a requerir el programa, en específico un programa de alto nivel. Vamos a continuar, en este caso los operadores de relación, donde vamos a observar el menor que, ahí lo podemos ver, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Aquí podemos ver estos cuatro símbolos. 1, 2 en el que es mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Esos símbolos vienen definidos ya por el programa o de acuerdo al programa que estemos utilizando, pues es parte de la sintaxis que tenemos que seguir. Dentro de los elementos que ya no son necesariamente una estructura definida, sino una condición, podemos encontrar estos dos. Uno que es la variable y que es la constante. Al igual que en álgebra, tenemos letras y números. Bueno, en el caso de la programación, encuentra una variable como cualquier espacio que se encuentra en memoria y que tiene información o un dato ya determinado.
En el caso de una constante, la diferencia de la anterior, tiene un dato ya definido, específico, y por ejemplo, si yo quiero poner aquí pi, pues el programa va a entender que es 3.1416, etcétera, etcétera, toda la relación que tiene pi. Otro punto. Para estas variables vamos a ver que algunas son numéricas, otras son lógicas. Aquí tenemos las numéricas, las lógicas, las variables alfanuméricas y de acuerdo a su uso dentro del trabajo que está desarrollando. Vemos entonces numéricas a través de números, a través de la parte lógica con la representación de la comparación de un dato como mayor que, menor que. En el caso de las alfanuméricas, que determine a lo mejor una letra, un apellido, una dirección, una forma en la que yo quiero expresarme dentro del programa, y el programa como tal va a entender que una letra puede contener una información acerca de números o de letras, es decir, una X puede valer A, B, una palabra o bien un número 120, 130. Eso es lo que puede valer X para hablando de programas. Y por su trabajo, en el caso de variables de trabajo, encontramos que alguna operación matemática, pues por ejemplo aquí la que tenemos suma, equivale a tener una A más B entre C, que eso, todo esto completo, pues es lo que llamamos en este caso variables de trabajo, un conjunto de elementos que en conjunto hacen la suma. Por eso es que se le llama ese tipo de variables. 4 que tenemos. La parte numérica en la que se representa un número, literal, lógicas en cuanto a si es cierto o es falso, si va a comparar, alfanuméricas que tenga la representación de letras y números, y de trabajo que puede operar toda una función completa. Vamos a la última parte en donde los elementos también considera a los contadores, a los acumuladores y a las expresiones, que en pocas palabras estamos hablando de elementos que van a servir para contar, llevar la contabilidad de números, o bien que esas variables se vayan acumulando en alguna parte, o las expresiones como la que mencioné, una operación de A más B más 3 entre C. Esa sería la operación completa. Bueno, de aquí lo que sigue ya en la actividad como tal, pues vamos a desarrollar, vamos a apuntar todo esto. Nosotros vamos a tener en nuestro cuaderno la información y la actividad corresponde precisamente a esa parte en la que nosotros anotamos bien estas definiciones y las tenemos ahí a la mano porque tenemos que tenerlas bien visualizadas, bien entendidas. En el caso de que llegaran a tener alguna pregunta, por favor háganmela llegar para ver de qué se trata. La actividad está muy simple, simplemente es de describir cada una de ellas con sus palabras según lo que ya hemos entendido. Ya vienen ahí descritas, ustedes pueden consultar este video cuantas veces sean necesarias, las vamos a apuntar en el cuaderno y eso lo vamos a enviar a el correo que ya hemos establecido. Por lo pronto, nos despedimos, nos vemos en la siguiente sesión.